Sala aprobó proyecto que define derecho a protección de datos personales. Presidenta de la Cámara inaugura taller de control y prevención de la corrupción. Diputados constituyen comisión investigadora por caso Huracán. Aprueban proyecto que privilegia disposición de aguas servidas tratadas para uso agrícola y minero. Departamento de Evaluación de la Ley revisa normativa sobre donaciones. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa para revisar aquí los hechos más importantes ocurridos en materia noticiosa en las últimas horas en la Cámara de Diputados. Iniciamos contándoles que la Sala aprobó un proyecto que define el derecho a la protección de los datos personales. Legisladores de todos los sectores políticos expresaron su apoyo a esta reforma constitucional. Sin embargo, algunos manifestaron reparos que motivaron la presentación de indicaciones, un hecho que obligó a enviar la propuesta de vuelta a la Comisión Técnica para su análisis en particular. Subsanar una carencia en materia institucional en torno a la protección de datos personales es el objetivo de la reforma constitucional que fuera aprobada por la Sala de la Cámara de Diputados con la unanimidad de 148 votos a favor y enviada para segundo informe a la Comisión de Constitución. La propuesta legal, hoy en segundo trámite legislativo, fue objeto de un amplio debate en el hemiciclo, con opiniones coincidentes entre los distintos sectores respecto a la necesidad de legislar en la materia, tal como ratificó la diputada Carmen Hertz. Los datos personales en nuestro país se encuentran extremadamente vulnerables. O sea, es posible, a través de distintas plataformas, infiltrarlos y utilizarlos indebidamente. Y tenemos el caso de Facebook, que recién, ¿no es cierto?, denunció que al menos 85 millones de usuarios, los datos de estos 85 millones habían sido filtrados. Tenemos, y hemos visto a nivel global, que por ejemplo, en el tema de las elecciones de Trump hubo interferencia de datos. Tenemos que, insisto, un poder emergente a través de las redes sociales, Twitter, Google, que en definitiva son un poder frente a los cuales los estados no han tomado las medidas adecuadas y que nuestros datos pueden servir o de plataforma comercial para determinados intereses o de vehículo ideológico o incluso ser usados en conflictos políticos y sociales. En concreto, la iniciativa reforma la Constitución Política de la República en lo relativo al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, agregando a dichos conceptos el derecho a la protección de sus datos personales y determinando que el tratamiento y protección de dichos antecedentes se efectuarán en la forma y condiciones que determine la ley. El diputado Pedro Velázquez, junto con resaltar que es muy importante avanzar en este tema, llamó a poner atención a las normas que precisarán la forma en que se ejercerá el derecho que se incorpora en la Constitución con este proyecto. De esta forma, que hoy nos encontramos prácticamente en tierra de nadie, va a venir a regular una situación tan delicada y también grave. Eso nos pone a la altura de los países de la OECD, de los países europeos, y donde yo he puesto énfasis en mi intervención es que una vez que esta modificación a la Constitución se apruebe, la elaboración de las distintas normativas en relación a la ley tenga que ser llevada con una rigurosidad a fin de que no queden ventanillas abiertas donde puedan ingresar, el robo de información o de datos personales. Contento porque se está avanzando para el bien de todos los chilenos. Efectivamente, la reforma constitucional vendrá a ser complementada con un proyecto de ley actualmente en análisis en el Senado que regulará la protección y el tratamiento de los datos personales y que crea la Agencia de Protección de Datos Personales, que justamente consagra los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad. La presidenta de la Cámara de Diputados encabezó la ceremonia de inauguración de un taller destinado a controlar y prevenir la corrupción desde los parlamentarios y otros organismos del Estado.
con la finalidad de seguir avanzando en el fortalecimiento de los sistemas anticorrupción desde los parlamentos y otros organismos del Estado, se realizó un taller en el Salón de los Presidentes del Senado en Santiago. La inauguración fue encabezada por Maya Fernández, presidenta de la Cámara de Diputados, Carlos Montes, titular del Senado, la diputada Paulina Núñez, nueva presidenta de la Comisión Bicameral de Transparencia del Congreso, y Gastón Blanco, representante del Banco Mundial en Chile. En su alocución, la presidenta de la Cámara destacó los grandes avances que ha tenido el Poder Legislativo en esta materia gracias al trabajo realizado por la Comisión Bicameral de Transparencia, que ha podido influir en la modificación de las disposiciones de transparencia incorporadas en 2010 a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. La lucha contra la corrupción y por la transparencia de la función pública se despliega en todos los niveles, en el plano internacional y el doméstico, complementándose para construir instituciones más sólidas y restablecer la confianza ciudadana. Por ello, este taller es una oportunidad más para renovar los esfuerzos en este sentido. Estoy convencida que el trabajo que nos espera será intenso, pero también fructífero para el futuro de nuestras instituciones republicanas. El taller trató temas relacionados con los balances y desafíos de la agenda de probidad, donde participaron el profesor Eduardo Engel y el senador Alejandro Guillé. Además, se analizó la experiencia de Chile respecto a su ingreso a la OCDE y sus principales desafíos. Con respecto a los avances experimentados por el Congreso en materia de transparencia, la nueva presidenta de la Comisión Bicameral, Paulina Núñez, dijo que la instancia proseguirá con las mismas metas y objetivos anteriores. El primer mensaje que me gustaría transmitir, y lo reitero, es darle continuidad con la misma convicción, con desafíos que están pendientes, pero a que Chile siga siendo pionero y marque la senda en materia de transparencia y probidad. Somos un país democrático, con profundo respeto a las instituciones y por lo tanto creo relevante asegurar esta línea que hemos ido trazando desde nuestro país en esta materia. El encuentro incluyó además un taller de expertos que contó con la participación de Jorge Bermúdez, Contralor General de la República, donde se analizó el rol de la Contraloría, la Fiscalía y el Consejo para la Transparencia en la prevención de la corrupción en el país. Y este martes 10 de abril se constituyó formalmente la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por la fallida Operación Huracán, una instancia que buscará en un plazo de 120 días las responsabilidades políticas en el polémico caso de inteligencia policial por una supuesta manipulación de pruebas. La instancia legislativa eligió como presidenta a la diputada Andrea Parra, fijando sus sesiones los días lunes de 14 a 16 horas en Santiago. Como primera resolución, el grupo legislativo acordó enviar durante los próximos días a la Secretaría de la Comisión un listado con los invitados a las sesiones futuras, entre quienes estarían el ex general director Bruno Villalobos y la ex presidenta de la República Michelle Bachelet, entre otros. Y la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que modifica la Ley General de Servicios Sanitarios para privilegiar la disposición de aguas servidas tratadas en actividades agrícolas y mineras. No obstante, la iniciativa deberá regresar a la Comisión de Recursos Hídricos, ya que fue objeto de indicaciones en su debate en sala. La idea matriz del proyecto es establecer por ley que el uso o destino de las aguas tratadas puede aportarse a los procesos de riego o de operaciones mineras a fin de optimizar el recurso hídrico, privilegiando el uso de este tipo de aguas para dichos efectos en vez de agua potable para el consumo humano. El texto añade que la disposición de este tipo de aguas se materializará mediante un convenio entre el peticionario y las organizaciones, instituciones o empresas beneficiarias, el que deberá presentarse junto con los demás antecedentes requeridos al momento de la solicitud de concesión. Este convenio deberá respetar y armonizarse con criterios de interés público y priorización de funciones y usos de los recursos hídricos que establezca la legislación en materia de aguas. En el debate en sala, donde el proyecto fue aprobado en general, los parlamentarios plantearon distintas posturas frente a la iniciativa, las que fueron traducidas en indicaciones en la línea de que este recurso también pueda ser ocupado, por ejemplo, para regar áreas verdes, parques o centros deportivos públicos, como detalló el diputado Sebastián Álvarez.
El proyecto en sí es interesante desde el punto de vista que pone en la discusión el uso que les vamos a dar a estas aguas de uso sanitario. Pero el problema es que no considera, por ejemplo, otras industrias, otros sectores para el uso de estas aguas. Por ejemplo, podría ser para regar los jardines, las plazas, y de esa manera también contribuir a otras situaciones que también cuentan con escasez de recursos hídricos. También no se habla respecto a la compensación económica que se le debe dar a un usuario que hoy en día, por ejemplo, uno paga, ¿no es cierto?, por el agua que consume, pero también por el agua que egresa desde su casa. Entonces también, bueno, ¿cuál es la compensación económica para el usuario? Porque si no, la empresa estaría ganando por dos lados, primero por el usuario que paga, por el uso del agua y también por el sistema de alcantarillado, pero también la empresa estaría cobrando por esa agua a otros. Por lo tanto, también debería haber algún sistema de compensación para el usuario del agua domiciliaria. Y en esa mirada nosotros como bancada creemos que esta ley hay que mejorarla. En esta línea el diputado Jaime Naranjo valoró el proyecto, sin embargo remarcó que los costos de las plantas no pueden ser traspasados a los usuarios. Que si bien es cierto esto del uso de las aguas tratadas es un paso importante, tampoco es menos cierto que el tratamiento de las aguas, el uso de las aguas grises o bien la reforma al Código de Agua no puede escapar tampoco a estos requerimientos que requiere el mundo. Por cierto que hay ahí un problema con las plantas sanitarias que cada día están incrementando los costos y la pregunta es quién va terminalmente pagando esta transformación y este uso. Y indudablemente, por lo menos mi opinión y mi punto de vista, yo creo que eso tiene que ser las empresas sanitarias, las que deben pagar por este costo y no cargarlo a la cuenta de los ciudadanos comunes y corrientes. De este modo, la iniciativa, que pretende que la propia Ley General de Servicios Sanitarios establezca que las concesionarias privilegien el destino de las aguas tratadas a los cuerpos receptores artificiales para, por ejemplo, desarrollar actividades de riego, deberá nuevamente ser debatida en la Comisión de Recursos Hídricos con el fin de analizar las indicaciones presentadas en la sala. Y el Departamento de Evaluación de la Ley se encuentra revisando la normativa sobre donaciones. La instancia analizó la situación ocurrida en materia educacional, donde se constató que 2 universidades concentran el 60% de estos aportes. Ese es uno de los resultados que evidenció la revisión del artículo 69 de la Ley 18.681, vigente hace 30 años, por parte del Departamento de Evaluación de la Ley. Y aunque existe una valoración positiva de la norma, también fue posible constatar que hay una alta concentración de los destinatarios de las donaciones, escaso impacto en los ingresos totales de los planteles y una compleja red de normas que rigidizan el sistema. Al respecto, Magdalena Ninat, directora del Centro Filantropía e Inversiones Sociales de la Universidad Adolfo Ibáñez, planteó la necesidad de una mayor equidad en materia de donaciones y simplificar un sistema normativo que en general es confuso para los donantes. La legislación actual es dispersa, es compleja de entender tanto para los donantes como para los donatarios y que muchas veces además es contradictoria en ciertas cosas y además deja vacíos que son regulados por circulares del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, ¿qué le pasa a un donante que cuando tiene que enfrentarse a este mar de normativa, se contabilizan hasta 54 normativas en términos de donaciones, se ve inhibido? Para el presidente del Comité de Evaluación de la Ley, diputado Pablo Lorenzini, lo más importante es poner los temas en el tapete, porque hay problemas de concentración, montos de los recursos recibidos y tipo de donaciones que pocos conocen. Hay falencias de clarificación primero. ¿Qué se puede donar? ¿Qué no se puede donar? ¿En qué circunstancias se deduce? Porque la gracia es que tenga una donación, una deducción de quien hace este gesto de impuestos. El legislador recalcó que estas donaciones van en beneficio de los alumnos, para motivar la productividad, y por ello se presentará en los próximos meses un proyecto de ley que se discutirá con las autoridades de gobierno para que realmente lleguen recursos a las universidades e institutos profesionales de todo el país. Bueno, y antes de concluir, los invitamos a establecer un contacto desde la radio de la Cámara de Diputados para conocer parte de la labor que desarrollarán las comisiones de nuestra Cámara este día miércoles 11. Todos los detalles los conocemos en el informe del periodista Alex Schwanner. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Adelante.
Así es, Guillermo, les informamos que junto al ministro de Justicia, Hernán Larraín, la Comisión de Derechos Humanos culminará el debate y votará en particular el proyecto que otorga un aporte único reparatorio a las víctimas de prisión política y de tortura reconocidas por el Estado de Chile. Por su parte, la Comisión de Vivienda, junto a los presidentes del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile y de las asociaciones gremial de transporte vertical y de certificadores de transporte vertical, analizará el proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de instalación, mantención y certificación de ascensores y aparatos similares. Hacienda está convocada para tratar los mensajes que crean el servicio de empresas públicas y perfeccionan los gobiernos corporativos de las empresas del Estado y la Sociedad Anónima del Estado denominada Intermediación Financiera Sociedad Anónima. Para ello espera contar con el ministro de Economía y un representante de la Corfo. El mejoramiento del sistema de evaluación de impacto ambiental y el proyecto que modifica el Código de Aguas para impedir la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas sobre los glaciares son los propósitos de la jornada de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La Comisión de Seguridad Ciudadana, junto al Ministro de Justicia y el director de la PDI, recibirá antecedentes sobre las políticas de reinserción, rehabilitación y perfeccionamiento del sistema carcelario y de los planes concernientes a seguridad ciudadana de la Policía Civil, respectivamente. Y entre otros aspectos, la Comisión de Desarrollo Social recibirá a Miguel Ulloa, presidente de la Asociación Nacional de Ciegos, que él se referirá a la necesidad de otorgar beneficios en materia de transporte público para los usuarios que padecen este tipo de discapacidad. Y al finalizar este reporte les contamos que la Comisión de Recursos Hídricos invitó al Superintendente de Servicios Sanitarios para conocer antecedentes sobre las acciones de fiscalización a las empresas sanitarias respecto del rol que le cabe a esta repartición en el aseguramiento del abastecimiento de agua para consumo humano. Adelante, Guillermo. Perfecto, Alex. Muchas gracias. Bueno, y con este adelanto de lo que será el trabajo legislativo para la jornada de este día miércoles 11, nosotros ponemos término a la presente edición de Frecuencia Legislativa. Les recordamos, como es habitual, que el detalle de todas estas noticias los puede siempre revisar en nuestra multiplataforma por intermedio del www.cámara.cl. Muchas gracias por su sintonía. Continúe junto a Cámara de Diputados Televisión.